Muchísimas gracias y una invitación nuevamente a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Sentémonos en línea, cumplámonos con este deber cívico, con ese deber democrático. Así que contamos con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muy amable. Muy bien. Ya tenemos conectada también, muy amable a la ingeniera Santos. Tenemos conectado ya con nosotros a el economista Pablo Arosemena, ministro de Finanzas. ¿Está listo? Por favor, ahí está, ya prendió la cámara. Gusto tenerlo con nosotros. ¿Dispara usted o disparo yo, líder? Dispare usted porque el hombre es antibalas. Acuérdense que él estuvo como gobernador y sabe estas cosas. Claro, yo le Así dije... que, a ver, vamos a ver si el Ministerio de Economía ha perdido esa afinidad, esa habilidad de evitar las balas. A ver, vamos. Economista Pablo Arosemena, un gusto tenerlo acá con nosotros. Si nos escucha bien, si tenemos contacto y audio, le pregunto primero. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, los escucho bien. No los puedo ver, pero sí los escucho bien. Ay, perfecto. En todo caso, más que nada, los acuerdos internacionales, hemos estado bastante ocupados en el tema de los acuerdos. A mí me preocupa un poco este tema de los acuerdos, porque primero hay que tener estabilidad política, quizás un poco de situaciones más favorables, sobre todo por el tema de la delincuencia que se lleva a cabo acá en el Ecuador. ¿Cómo va el tema de los acuerdos? ¿Cómo se está dando cómo se está dando justamente este tipo de vinculaciones con demás países? Buenos días. Buenos días. Bueno, la economía del Ecuador está creciendo a pesar de estar en un entorno global de recesión. De hecho, semana pasada estuve en Washington en reuniones junto a la presidenta del Fondo Monetario, reuniones con bancos de inversión, en foros académicos, hablando de lo que estamos haciendo en Ecuador. Y el Fondo Monetario Internacional justamente acaba de lanzar hace un par de semanas sus proyecciones de crecimiento para Latinoamérica el año 2023. Ecuador estaría entre los países que tendría un crecimiento más alto en el 2023 de 2.7, toda vez que el próximo año es un año donde ya se está hablando de una recesión global. El crecimiento promedio de América Latina proyectado por el Fondo Monetario Internacional para el año 2023 es del 1%. Y de acuerdo al fondo, Ecuador crecería al 2.7%, estando entre el pequeño selecto grupo de países que crece más en la región, insisto, a pesar de una recesión global. El principal problema del mundo hoy es la inflación. Ecuador tiene la tercera inflación más baja del continente americano, una inflación del 4%. El manejo de la economía nos está permitiendo cerrar ese tren de despilfarra que había abierto un cráter llamado déficit fiscal. El déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y gastos. Como había despilfarra y se gastaba mucho más de lo que ingresaba, el hueco fiscal era de 7 puntos del Producto Interno Bruto o aproximadamente más de 7.000 millones de dólares. Este año estaremos cerrando con un déficit que ya no es de 7 puntos, sino de 2 puntos. Es decir, hemos logrado reducir ese hueco gigantesco y para el próximo año lo vamos a reducir un poco más, alrededor de 1 punto del Producto Interno Bruto o aproximadamente 1.100 millones de dólares de déficit. Entonces, son buenas noticias porque estamos avanzando con la estrategia del Plan Económico de Reactivación. Tenemos un plan económico, el objetivo es la reactivación. La estrategia para lograr la reactivación es el orden fiscal y el enfoque social. El orden fiscal, justo lo que les estoy comentando y que en Washington es reconocido y avalado. Y el enfoque social tiene que ver con poner más recursos en la economía para reactivar especialmente la microeconomía. Lo estamos haciendo y quiero destacar 2 cosas concretas que estamos haciendo. 1, saldando deudas históricas. Es decir, este gobierno, liderado por Guillermo Lasso, está pagando deudas que tenía el Estado con distintas entidades, deudas de hace 10 años atrás. Les doy rápido un par de ejemplos. 1, con la Seguridad Social. Hace unas semanas pagamos 300 millones de dólares a la Seguridad Social por deudas que el Estado le debía al IES desde el año 2011 en adelante. O sea, más de 10 años de indolencia de gobiernos anteriores. Tuvo que llegar este gobierno para poner orden y saldar esas deudas. 1, 2, con los GATS, municipios y prefecturas. Había una deuda de 179 millones de dólares que era desde el año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Tuvimos que llegar nosotros para poder
definir esa deuda, hacer un cronograma de pago y comenzar a pagar como lo hemos hecho. Asimismo, puedo hablar de incentivos jubilares. Maestros que se jubilaron, escuchen bien este dato, en el año 2008, se jubilaron y no se les había pagado la jubilación. Y este gobierno este año ha pagado 140 millones de dólares a jubilaciones de personas que se habían jubilado ya en el año 2008. Entonces, eso como un ejemplo concreto de lo que estamos haciendo, primero porque es lo que corresponde, segundo, también porque es parte de la estrategia del orden fiscal con el enfoque social. Y lo segundo, con la banca pública. Desde la banca pública, no lo que vamos a hacer, lo que ya hemos hecho. Hemos colocado más de 1.700 millones de dólares a través de Banecuador para emprendedores que reciben créditos al 1% a 30 años plazo, y son 41.000 emprendedores que han recibido crédito productivo a través de la CONAFIPS, que es un banco público del gobierno, una suerte de CFN de las cooperativas. Hemos colocado ya más de 425 millones de dólares para cooperativas rurales, créditos especialmente para mujeres, para lideresas comunitarias, para emprendedores urbanos y rurales, y finalmente también los recursos que ya hemos colocado a través del BEDE. Más de 350 millones de dólares, eso es plata que damos para pequeños municipios y para prefecturas. Esos son recursos para infraestructura. Por ejemplo, agua potable para Balsar, 7 millones de dólares, 14 millones de dólares para mancomunidad entre La Concordia y Santo Domingo de los Áchilas, para que tengan el centro de faenamiento, el camal más moderno de todo el Ecuador. Todo lo que estoy diciendo no es lo que vamos a hacer, es lo que ya hemos hecho. Hoy el presidente está en Manta entregando más recursos para distintos cantones del país, del sector de Manabí y de otras partes también. Entonces, esto es parte del día a día y eso es lo que nos está permitiendo perfilarnos en torno a una reactivación, aún en un entorno de mucha incertidumbre por el contexto global. Señor ministro, ¿cómo está? Boris Chonillo lo saluda y un gusto de tenerlo en Élite Noticias. Mi única pregunta es que lo oigo hablando de lo que estamos pagando. Sí, el que paga lo que debe es un hombre responsable y es lo que se debe hacer. Pero en el contexto del ciudadano a pie, uno quiere sentirse con mayor seguridad, sobre todo en el aspecto de trabajo, en el aspecto de que su economía no se vaya diluyendo, de que cada vez que va al mercado, si es que puede ir al supermercado, porque ya también se está volviendo un lujo, pero es que los alimentos suben y suben, las cosas se van encareciendo y ya nos están hablando de que en el convenio entre el Ejecutivo y la CONAIE, que son el 8% de la población del país, se pusieron de acuerdo en ver cómo nos faenaban, si no era por la cantidad de vehículos, era por el cilindraje, si no era por la cantidad de dinero que ganas, es decir, si no te van a coger de entrada, te van a agarrar de salida, y en este país ya estamos acostumbrados a que nos den, pero nos den palo. Lo que queremos saber es con este gobierno, cómo tener la seguridad de tener trabajo, de mantenernos vivos y alimentados. Y yo sé que a nivel internacional están haciendo un gran esfuerzo, los números les juegan muy bien, pero al ciudadano común y corriente todavía no le llega ese por goteo que es justamente a quien debe llegarle. Gracias por el planteamiento. A ver, algunas reflexiones porque has tocado varios temas. Yo creo que tal vez el hilo conductor de la pregunta es el ciudadano común, entonces hablemos del ciudadano común. Cuando entregamos más de 100 millones de dólares a 41.000 emprendedores, ese es el ciudadano común. En gobiernos anteriores entregaron 100 millones de dólares a 2, 3 o 4, 5, entre comillas, ciudadanos comunes, que de comunes no tenían nada, y son los que hoy son morosos de la banca pública. Insisto, antes entregaban 100 millones de dólares a 5 personas. Hoy nosotros entregamos 100 millones de dólares a más de 41.000 ciudadanos comunes y corrientes, ciudadanos que son emprendedores. Ese es un cambio radical con respecto a lo que se hacía antes y lo que se hace ahora. Ejemplo 1, ejemplo 2. Antes, gobiernos anteriores no le pagaban a nadie. Si yo estoy pagando deudas del año 2011, del año 2008 en el caso de jubilados, 2011 en el caso de seguridad social, 2015 en el caso de pequeños municipios y prefecturas, está claro que ha habido gente que ha sido bien caradura. Y ahora se pone a criticar, pero hay gente que cuando estuvo en el poder lo único que hizo fue dejar un cráter que nosotros estamos arreglando.
Entonces, esos recursos, cuando uno le paga a un municipio que no se le había pagado desde el 2015, hagamos la secuencia lógica. ¿Qué hace el municipio con esa plata? Tiene que pagar, le debía gente, tiene cuentas por pagar, le paga a sus proveedores. ¿Qué hace el proveedor? Se da la vuelta y le paga al trabajador. ¿Qué hace el trabajador cuando recibe esa plata? Se da la vuelta y paga en la tienda de la esquina donde había fiado y la plata gira. Entonces, hay un sentido de reactivación microeconómica. Ahora, ¿cuál es el resultado? Si eso se ha hecho, ¿qué resultados ha dado? 2 datos quiero dar. Número 1, las ventas desde enero hasta septiembre de este año, el acumulado de ventas de toda la economía nacional son 160.000 millones de dólares. 160.000 millones de dólares. Eso es más que el año pasado, el antepasado y sobre todo que el 2019. Es decir, ya tienes una economía que está dando claras señales por su nivel de ventas de que empieza a mejorar a pesar de un contexto global y local difícil, porque en el mes de junio tuvimos 18 días de paralizaciones y a pesar de eso, hoy en este año tienes el mayor nivel de ventas para años comparables, para los últimos 5 años, ajustado por inflación, ajustado por población. Entonces, ese es un dato importante, porque ese no es un dato macroeconómico. Yo no estoy hablando del Producto Interno Bruto, yo estoy hablando de un dato microeconómico de las ventas, que son el pulso de la economía de la gente que está en la calle en este instante. 1, 2, afiliados a la Seguridad Social. El último dato disponible de afiliados a la Seguridad Social para el mes de agosto de este año en relación al año anterior, son 130.000 nuevos empleos afiliados a la Seguridad Social. Eso implica que hay 130.000 familias que hoy tienen una persona que es un perceptor de ingresos que tiene un ingreso fijo que antes no lo tenía. Eso es un buen síntoma. Ahora, estos 2 síntomas que menciono, suben ventas y suben empleo, de ninguna manera quiere decir que los problemas están resueltos. No, nadie ha dicho eso. Lo que estamos diciendo es, tenemos un plan económico que es la reactivación como objetivo, una estrategia que es el orden fiscal con el enfoque social, lo estamos poniendo en acción, saldando deudas históricas, colocando recursos para el ciudadano a pie como nunca antes en la vida en el Ecuador se lo ha hecho, y eso está empezando a dar resultados en términos de crecimiento de ventas, en términos de aumento de generación de empleo, a la vez que tenemos, insisto, la tercera inflación más baja del continente americano, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Digo esto porque a mí hace un par de semanas me entrevistaron de Radio Mitre, la radio más escuchada de Argentina, Eduardo Feynman y Jorge Lanata, y ellos tenían la curiosidad de saber qué ha hecho el Ecuador para, en un contexto global, donde en todo el mundo el problema principal es la inflación, Ecuador tiene una de las inflaciones más bajas del continente. Para que lo vean en perspectiva, Argentina en los últimos 6 meses ha duplicado su inflación al día de hoy a más de 70%. Ecuador en los últimos 6 meses ha incrementado su inflación 1,5 puntos. Entonces, es importante comprender y tener esta mirada global, porque eso nos permite valorar los grandes esfuerzos que estamos haciendo para poner orden en lo fiscal, reactivar la microeconomía y enfoque en lo social. Don Pablo, buenos días. Daniel Solórzano le saluda. Sin duda hay éxito en la gestión desde lo que tiene que ver con los organismos multilaterales, como se ha dicho, poner la casa en orden, pagar las deudas que tienen ya décadas incluso de no haber sido canceladas, atender a los maestros jubilados. Eso está bien, eso está bien. Sin embargo, don Pablo, usted conoce cómo en la calle los productos de primera necesidad se están encareciendo. Quizás no lo refleja tanto la inflación, pero en el día a día sí hay una carestía de los servicios, de los víveres, de los arrendamientos, etcétera, etcétera. Y ya en el plano económico, pero ya de casa, usted sabe que el ecuatoriano alcanza a llegar a fin de mes con ajustas, ¿verdad? ¿Cómo mejorar la economía del ciudadano de a pie?
usted que es ministro de Finanzas y que está llevando las arcas públicas de todos los ecuatorianos de cierta manera, ¿hay recursos para seguir inyectando más préstamos? Ojo que es un préstamo, no es que le estamos regalando plata al ciudadano, es un préstamo que después tiene que devolverlo. Pero ¿qué medidas se pueden tomar para mejorar la economía de los hogares ecuatorianos? No estoy hablando de las empresas, porque ciertamente al final es todo de manera indirecta. Si una empresa crece, crece la economía y evidentemente hay circulante. ¿Cómo mejoramos la economía de estos hogares ecuatorianos, de estos pequeños hogares ecuatorianos, Pablo? ¿Qué tal, Daniel? Gracias por el planteamiento. A ver, mi reflexión sería la siguiente. Todo país necesita dos cosas para crecer, para resolver el problema real de la persona que no tiene empleo o que aún teniéndolo es un empleo precario. Necesita cada país, y el Ecuador está también dentro de esos países que necesitamos, que las empresas que existen crezcan, que contraten más. Y dos, que gente que tiene un proyecto, una idea, un sueño en la cabeza, lo pueda materializar y que pueda crear un nuevo negocio. Va a ser un negocio pequeño por definición, porque nadie arranca con un negocio grande. Sí, ciertamente. Todo emprendedor empieza con algo pequeño. Es más, toda empresa que hoy es grande, en algún momento de su historia fue algo pequeño. Entonces, hacer que las empresas que existen crezcan y crear nuevas empresas. Ese es el objetivo. ¿Cómo logramos eso de ahí? Entonces, una forma de lograrlo, sobre todo en lo que tiene que ver con esto de crear nuevas empresas, nuevos emprendimientos, tiene que ver con plata. Al final esto se reduce a poner recursos, financiamiento. Como bien lo dices, no es plata regalada, plata botada, es una inversión en financiamiento, es un recurso que se presta. Pero aquí viene lo interesante. Si nos detenemos un instante en los créditos de Banecuador, podemos hablar para cada uno de los segmentos, pero en los créditos de las oportunidades que damos desde Banecuador, eso nunca antes se ha hecho en el Ecuador, porque es un crédito al 1% de tasa de interés anual. Eso no existe en ninguna otra parte. En el Ecuador nunca antes se lo ha hecho y hasta 30 años plazo. Ahora, esto no es algo que vamos a hacer. Esto es algo que ya lo hemos hecho. Más de 41,000 emprendedores han sido beneficiados de ese crédito, 1 y 2. Lo único que vamos a hacer ahora con respecto a eso es seguir haciéndolo cada vez con más fuerza y con más recursos. ¿Con cuántos recursos más? Que también es parte de la pregunta, 10 veces más. Es decir, si hemos colocado 100 millones de dólares, el objetivo es colocar 1.000 millones de dólares. ¿Y de dónde va a salir ese dinero para esos préstamos? ¿De la eliminación de subsidios quizás? Ese es el problema, digamos, nuestro, y yo ese problema me he encargado. Pero es el problema de todos los ecuatorianos, Pablo. Yo sé que usted está manejando la cosa pública, la administración, la caja, pero sin duda es problema de todos los ecuatorianos. Saber de dónde el ministro de Finanzas va a sacar recursos para efectivamente prestar a aquellos emprendedores. Nosotros ya lo hemos hecho, o sea, no es que lo vamos a hacer, ya lo hicimos, ya tenemos fondeada la banca pública para colocar estos recursos. Entonces, ya solamente es un desafío de hacerlo con velocidad y de que, mira, y aquí siempre hay un crecimiento exponencial. Al principio, a mí me ha pasado porque yo he estado en distintas provincias, en cantones, desde la época de gobernador y ahora como desde Economía y Finanzas, y hay gente que no lo cree. O sea, ¿será verdad? ¿El 1% de interés mensual o anual? Anual. 30 años plazo o 30 días. 30 años plazo. O sea, realmente yo estoy convencido que con 41,000 personas que ya son beneficiadas, va a ser mucho más fácil, más rápido llegar a 100,000, a 200,000 y seguir subiendo en números exponenciales que lo que fue llegar a los primeros 41,000. Entonces, eso ya se está haciendo y es parte de la solución. Con respecto a lo otro, a que las empresas que existan puedan contratar más, es un tema de empleo, y me parece que ahí tenemos un serio problema de rigidez laboral, de acuerdo no a lo que ya a mí se me puede ocurrir, sino de acuerdo al Foro Económico Mundial. Ecuador, de 190 países en el ranking, está no en el top 3, sino en el bottom 3. Es decir, somos de los 3 peores países del mundo en cuanto a regulación. En la lista al revés, estamos atrás.
Correcto, así es, la lista al revés. Estamos atrás, al lado de países africanos. Entonces, eso hay que cambiarlo. Ahora, ¿eso desde dónde se lo cambia? Principalmente eso se lo cambia desde la Asamblea, porque es un tema de regulatorio legal. No quiero decir que solamente ahí se puede, sin duda, y próximamente el Ministerio de Trabajo dará buenas noticias con respecto a nuevas modalidades de contratación dentro del marco de la ley, obviamente, pero sin duda que la Asamblea pudiera ayudar muchísimo, teniendo una legislación laboral del siglo XXI, acorde con los tiempos que vivimos, que permita que sea más fácil contratar. Entonces, de esa forma podemos resolver los problemas más allá de los coyunturales, los problemas estructurales que tiene el Ecuador, que son los problemas que desde que todos los que estamos aquí ahorita hablando y los que nos están escuchando, desde que nacimos, hemos escuchado que habían estos problemas. Entonces, para resolver las cosas de fondo hay que hacer cambios radicales, y ahí creo que la oportunidad estaría en la Asamblea. Es decir, el presidente de la República, Guillermo Lasso, debe tener más ahijados como Ángel Freire, que ayer se convirtió en el 41.618 beneficiario de estos préstamos. Hay que ser ahijado, pues entonces, oiga. ¿Cuántos ahijados más quiere tener el presidente, don Pablo? ¿Para cuántos ahijados más alcanza la plata? 5 millones más. Muy bien. Sí, 5 millones más de personas. Nosotros trabajamos, tú le preguntas a Guillermo Lasso, el presidente, usted cuál es su motivación principal, y él te dice generar empleo. Él lo ha hecho en su vida privada y lo ha hecho en el sector público, y hacia allá vamos. O sea, ese es el norte. Todo lo que hacemos va encaminado hacia eso. Obviamente, hacer eso tiene las dificultades de que hay que resolver problemas del día a día y problemas, digamos, rezagados de tanto tiempo, pero estamos avanzando con un norte muy claro, que es, como les digo, la reactivación. Y hay síntomas positivos. Falta muchísimo por resolver. Yo ahorita que vengo de Washington y he conversado con ministros de Economía de todos los países de la región, digamos, en todos lados hay desafíos grandes, y como dicen, a veces siempre es bueno tener una mirada de afuera, que es una mirada un poco más fresca, y la gente pondera que en el Ecuador, a pesar de los problemas estructurales, a pesar de los problemas que países vecinos los tienen iguales o peores en términos de inseguridad, en términos de carestía, las cosas que hemos conversado, en el Ecuador sí hay cosas que están marcando una diferencia. Tener la tercera inflación más baja del continente, tener una economía que están subiendo sus ventas, tener una economía que está aumentando la cantidad de empleo adecuado, medido por el número de afiliados a la Seguridad Social, son datos positivos. Señor ministro, discúlpeme, solamente una apreciación hacia el futuro. Sí. Y espero llegar a usted, sobre todo con esta visión internacional, la prevención, porque si usted está hablando de números favorables en este momento, pero el mundo está hablando de el conflicto entre Rusia, Ucrania, que se está ampliando, que se está empeorando, las situaciones económicas se proyectan a números rojos en el mundo. Nosotros estamos tomando las prevenciones como gobierno, porque vamos hacia un destino ya marcado, según los analistas internacionales, que no dependerá solamente del Ecuador, sino dependerá del mundo. Por eso hay que anticiparse a lo que ya muchos expertos aseguran, que la situación para el próximo año, si es que este conflicto internacional de enfrentamientos bélicos va a encarecer al mundo, no solamente el Ecuador. ¿Tenemos prevenciones? Sí, o sea, como te contaba hace un momento, las proyecciones de crecimiento económico que hace el Fondo Monetario Internacional, que las acaba de sacar. De hecho, no he visto que ningún medio impreso todavía las haya publicado, pero ponen a Ecuador como uno de los países con mayor crecimiento en la región. Y eso es interesante, con un crecimiento por encima del promedio de Latinoamérica. Estas son los últimos datos. O sea, y son mejores datos que datos más viejos de comienzos de este año, donde se proyectaba una circunstancia diferente. Entonces, sí, el mundo está entrando en una recesión. Países como Estados Unidos, países europeos y países vecinos también aquí en la región tienen que entender que estamos entrando a una recesión como planeta. ¿Y qué medidas económicas estamos tomando, señor ministro? Porque se nos han perdido 55.000 toneladas de arroz que estaban depositadas y nadie sabe explicar de dónde se fueron. Y me da temor preguntar por otras cosas que deberíamos tener en reserva, pero cuidado, estamos pensando que las tenemos guardadas, pero no hay nada.
Imagínate países que tienen un déficit fiscal de 7 puntos del Producto Interno Bruto o más. Imagínate lo complicados que están en cuanto a lo poco preparados que están para enfrentar una situación como esta. Imagínate países vecinos que tienen una inflación de las más altas de la región, lo pocos preparados que están. Entonces, aquí se ha hecho las cosas con sentido de responsabilidad. Insisto, cuando tú bajas la despilfarra, el hueco fiscal de 7 puntos del Producto Interno Bruto a 2 puntos este año y a 1 punto el próximo año, es decir, o sea, nosotros estamos siendo muy prudentes, que es justo lo que le faltaba al país. Ecuador vivió más de una década que fue la década granada, ¿no? Porque reventaron las arcas fiscales. Tanto es eso así que hoy estamos literalmente pagando las deudas dejadas por ese gobierno, literalmente. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es ser muy prudentes en el manejo de las finanzas públicas para efectos de estar debidamente preparados el próximo año. Gracias, señor ministro. Muy amable. Gracias por concedernos estos Gracias minutos. a ustedes.